Bueno, en este tutorial vamos a ver un caso de aplicación de variables instrumentales en R que a ustedes les va a servir para resolver el tercer trabajo práctico. El ejemplo que vamos a ver sale de estos dos papers y se usaba en trabajos prácticos de años anteriores, y básicamente la pregunta que quieren responder es si el consumo de cigarrillo durante el embarazo afecta el peso al nacer del bebé. Y para eso usan datos de bebés nacidos en Estados Unidos en 1988. Acá están las variables, donde la variable dependiente de interés va a ser el logaritmo del peso al nacer, y la variable independiente que nos interesa es PAX, la cantidad de paquetes de cigarrillos fumados por día durante el embarazo. Supongamos que estimamos esto por mínimos cuadrados ordinarios, ¿no? El logaritmo del peso al nacer, regresado en la cantidad de paquetes de cigarrillos por día durante el embarazo y otras variables que pueden ser importantes. ¿Cuál sería el problema de estimar por mínimos cuadrados ordinarios? Si quieren, paren el video un segundo y tratan de responder eso. Bueno, lo que podría pasar es que estemos omitiendo variables que estén correlacionadas tanto con la cantidad de paquetes de cigarrillos que fuma una persona embarazada por día como el logaritmo del peso al nacer. Y que como las estamos omitiendo quedan en el error, entonces PAX va a estar correlacionada con el error y no se va a estar cumpliendo nuestro supuesto de exogeneidad. Por ejemplo, ¿qué variables podrían ser esas? Bueno, si las personas que fuman más paquetes de cigarrillos durante el embarazo también son más descuidadas en otros aspectos, ¿no?, sobre la alimentación o otras cuestiones relacionadas con la salud, bueno, podría ser que cigarrillos esté capturando el efecto de otras cosas y no solamente del hecho de estar fumando muchos paquetes. Entonces, en ese caso, tenemos un problema de endogeneidad y una propuesta posible para solucionarlo es usar un instrumento. Por ejemplo, Sick Price, que es el precio de los cigarrillos en el estado donde vive la persona embarazada. Entonces, Sick Price, ¿sería un buen instrumento? Piénsenlo si quieren, paren el video. Bueno, hay que tener en cuenta dos cosas. En primer lugar, la ortogonalidad. La ortogonalidad es un supuesto teórico que no se puede testear, pero que tenemos que argumentar que pensamos que se cumple. En este caso, ¿a qué sería la ortogonalidad? Si quieren, piénsenlo un toque. Bueno, si la gente elige en qué estado vivir con independencia de cuánto valen los cigarrillos en ese estado, se va a estar cumpliendo la ortogonalidad. Por otra parte, el supuesto de rango lo que nos pide es que el consumo de cigarrillos varíe efectivamente con el precio, o sea que Sick Price sea relevante para PAX. Y este supuesto no es nada obvio porque justamente la elasticidad del consumo al precio en el caso de los cigarrillos puede que sea baja porque los cigarrillos son una adicción, así que no es obvio que va a ser relevante, pero lo bueno de este supuesto, digamos, es que lo vamos a poder testear. En resumen, lo que vamos a querer es que Sick Price afecte al peso al nacer, pero solamente a través de cuántos paquetes de cigarrillos va a estar fumando la persona embarazada. En R, ¿cómo vamos a hacer nuestra estimación por variables instrumentales? Bueno, usando este paquete AR, dentro del cual va a estar la función IVREG, y la estructura general que va a tener es la variable dependiente, virgulilla, las variables independientes como en mínimos cuadrados, y luego de este pipe le indicamos los instrumentos. Y luego con Summary y Diagnostics True vamos a poder hacer unos tests. Pero esto veámoslo directamente en R. Se van a tener que instalar, si no lo tienen instalado, el paquete AR, y también les voy a pedir que se instalen Tidyverse, que es una librería que es muy usada para manipular los datos, también para hacer gráficos. Tiene muchos subpaquetes, por ejemplo ggplot, que varios usaron, está dentro de esta librería. Y para algunas cosas de estadística descriptiva que vamos a ver en un toque, tal vez es más intuitiva. Abrimos AR, acá recordar algunas cosas generales para borrar todos los objetos del ambiente de trabajo, acá seteo mi directorio, acá abro la base, y esto es, R en general muestra los números con notación científica o con muchos decimales, entonces le puedo pedir que me los muestre sin notación científica o con menos decimales. Y por último recuerden que para ver qué variables tiene la base es la función names, y para ver un poco más de detalle sobre las variables de la base podemos hacer string. Bien, estadística descriptiva, que en el TP van a tener que hacer un poco, bueno, los más básicos es hacer un summary, que ahí nos da variable por variable información, y después algo que muchas veces queremos hacer es ir obteniendo estadísticas agrupando por alguna variable categórica, por ejemplo, promedios por grupo. Esto lo podemos hacer desde rebase con la función aggregate, que lo que hace es agrupar los datos que le indiquemos, en este caso toda la base, por alguna variable, que lo tenemos que indicar con list y entre paréntesis qué variable, en este caso vamos a agrupar en función de si es varón o no. Acá le indicamos qué función queremos aplicar a cada grupo, en este caso la media por grupo,
Y este NA_remove igual true lo que hace es que si en el vector al que le aplicamos la media hay un valor nulo, bueno, lo omite, pues si no la media va a devolver nulo. Es decir, acá muestro, o sea, si hacemos la media sobre algo que tiene un NA, devuelve NA. En cambio, si le indicamos NA.remove true, justamente calcula la media omitiendo ese valor nulo. Entonces así con este aggregate obtenemos para cada una de las variables la media según el grupo, que es si es varón o no es varón. Y ahí vemos las distintas medias. Si en vez de querer calcularlo sobre todas las variables, queremos calcularlo sobre dos variables, bueno, podemos subsetear nuestra base, indicándole las columnas, por ejemplo, peso al nacer y la educación de la madre. Entonces calculamos la media de solamente esas dos. Bien, esa es una forma de hacerlo con R base, ¿no? Para calcular, por ejemplo, promedios por grupo, acá podría poner varianza u otra cosa. Sin embargo, tidyverse para mí permite hacerlo de una forma más intuitiva y más flexible. Entonces, se hace de la siguiente manera. Primero le indicamos qué base de datos, con qué base de datos vamos a estar trabajando. Luego ponemos este símbolo que es un pipe, digamos, que lo que indica es, bueno, sobre esta base hace lo siguiente. Group by me dice, bueno, la variable por la que voy a agrupar. En este caso, agrupalo según si es varón o no. Y vuelvo a poner un pipe y luego, para cada grupo, hace lo siguiente. Si yo le pongo summarize all, es a todo el resto de las variables, aplicarle la siguiente función. En este caso, la media. O sea, esto es lo mismo que el primer aggregate, ¿no? Entonces acá me aparece esta nueva base de datos, que en tidyverse son tablas que se llaman table, pero bueno, no importa, una tabla, donde agrupa según si es varón o no, y nos hace la media nuevamente por grupo. Ahora, en vez de hacer summarize all, podemos hacer algo que es un poco más flexible, que es lo siguiente. Los datos los vamos a agrupar también por si es varón o no, pero acá le ponemos summarize y le indicamos qué nuevas variables o qué nuevas funciones queremos aplicar en cada grupo. Por un lado vamos a hacer peso, que lo que va a hacer es efectivamente calcular la media del peso al nacer para cada grupo. Y por otra parte vamos a hacer una variable que vamos a ponerle, no sé, ejemplo, cualquiera, para mostrar que podemos hacer cualquier transformación a ese grupo, ¿no? En este caso vamos a calcular la varianza de la educación de la madre y le vamos a sumar 356. Entonces para cada grupo va a ser la varianza de la educación de la madre y le va a sumar 356. Entonces si corremos esto, justamente vemos que tenemos una tabla donde nuestra nueva variable peso lo que hizo fue la media del peso por grupo, y ejemplo cualquiera hizo esto de calcular la varianza de la educación de la madre y sumar 356. Podemos agrupar por más cosas, no solo por si es varón, sino también, por ejemplo, si los cigarrillos son muy caros o no en ese estado, ¿no? Entonces voy a transformar la variable continua numérica precio de los cigarrillos en una categórica usando un if-else. Voy a decir que si los precios de los cigarrillos están por arriba de la media del precio de los cigarrillos, van a ser caros y si no van a ser baratos. Entonces creo esta nueva variable. Entonces ahora voy a agrupar mis datos en función de si el bebé es varón y si los cigarrillos son caros, y a cada uno le voy a calcular la media del peso y la media de la educación de la madre. Entonces acá tenemos la media del peso y la media de la educación de la madre para bebés hombres en estados donde los cigarrillos son caros, para bebés hombres en estados donde los cigarrillos son baratos, y sucesivamente. Bien, esto, como todo, podemos guardarlo en un objeto y luego usar Stargazer para guardar la tabla, ¿no? Yo voy a crear un objeto que se llame tabla, y a ese objeto que se llama tabla le voy a asignar esta tablita que acabo de crear recién. Ahí lo puedo ver, es el objeto que creé recién. Y si yo hago Stargazer con summary false, me imprime la tabla, que no sé por qué no me está tomando que la cantidad de dígitos decimales sea 2. Si alguien se da cuenta de cómo hacerlo, me cuenta. Otra forma es guardarlo, no sé, en un CSV, la tabla, también lo puedo hacer. Bien. Luego supongamos que nos queremos quedar con un subconjunto de la base de datos. En este caso, con los datos donde el logaritmo del ingreso familiar sea mayor o igual a 0. Entonces para eso podemos aplicar la función subset. Otra forma de hacerlo es usando los corchetes, que en general se usan para subsetear, ¿no? Y le digo subseteame por las filas donde el logaritmo del ingreso familiar sea mayor a 0. Eso es lo mismo, y sobrescribo data de ese modo. También se puede hacer con tidyverse. Como tidyverse lo que tiene es otra función que es filter. Entonces le digo filtrame los datos para que el logaritmo del ingreso familiar sea mayor a 0.
Son todas formas posibles. Esto es para que vean que en R en general también hay muchas formas de hacer las mismas cosas y cada uno elige la que prefiere o la que sea más intuitiva. Y ahora sí, pasemos a estimar. Para eso hago un attach para que sea más fácil llamar a las variables. Bien, primero estimamos por MCO. Si vemos los resultados, los podemos imprimir con un Stargazer, tenemos lo siguiente. Nuestro coeficiente de interés, que es PAX, lo que nos dice es que, estimando por mínimos cuadrados ordinarios, fumar más cantidad de paquetes de cigarrillos efectivamente afecta en forma significativa el peso del bebé al nacer. Significativa y negativa, o sea, lo reduce. Pero como dijimos, nada, creemos que esta variable puede ser endógena y por lo tanto vamos a querer usar SIGPRICE como instrumento. Ahora, para eso necesitamos que la variabilidad en la cantidad de paquetes de cigarrillos fumados sea explicada en gran parte o en buena parte por SIGPRICE, o sea, que el instrumento sea relevante. Entonces, para tener una primera intuición de la relevancia, lo que podemos hacer es regresar la variable de interés que queremos instrumentar, en este caso PAX, en los instrumentos, que en este caso es SIGPRICE, y luego de eso fijarnos el estadístico F de la regresión, ¿no? También, bueno, en este caso que es un solo instrumento, podemos fijarnos en el estadístico T. Sea que nos fijemos en el F o en el T, lo que vemos es que primero es súper chiquito el coeficiente y después el p-valor tanto del T como del F es súper alto. Es decir, SIGPRICE no parece ser muy significativa ni muy importante ni explicar casi nada de la variabilidad de la cantidad de paquetes de cigarrillos fumados. Esto, como dijimos al principio, esto en el caso de los cigarrillos, que son en general consumidos por adicción, o sea, si vos consumís cigarrillos es muy probable que sigas comprando más allá del precio, es lógico que la elasticidad sea baja y por lo tanto que no sea muy significativo el precio de los cigarrillos en el listado para explicar cuántos cigarrillos va a consumir esta persona. Pero bueno, esto es una primera intuición de que este instrumento va a andar funcionando bastante mal, pero no importa, igual podemos hacer nuestra regresión con variables instrumentales para que vean además cómo funcionan los distintos comandos. Entonces acá es el comando de la librería AER para hacer variables instrumentales, es ivreg. Indico la ecuación primero de mínimos cuadrados ordinarios y luego del pipe los instrumentos que voy a usar. Que recordemos lo siguiente, por un lado está SIGPRICE, que efectivamente va a ser el instrumento de PAX, pero después cada una de las otras variables van a ser instrumentos de sí misma, ¿no? O sea, y cuando hacemos esta estimación, PAX pasó a ser positivo, pero y dejó de ser significativo. Y lo que podemos ver acá es que todos los coeficientes que antes eran significativos, dejaron de serlo. Y esto probablemente tenga que ver con que los instrumentos son débiles y entonces hay pérdida de consistencia. Entonces, bueno, ya podemos desconfiar bastante de las estimaciones, desde el momento en que vimos que parece que el instrumento que estamos usando es bastante débil. Pero bueno, más allá de eso, con ivreg podemos hacer nuestra estimación por variables instrumentales. Pero también podemos hacerla a mano, estimando primero la primera etapa y a continuación la segunda etapa. ¿Cómo se hace eso? Bueno, estimando dos modelos lineales. Primero regreso PAX, o sea, la variable dependiente, los instrumentos y el resto de las variables explicativas. Acá podemos tener un resumen de la primera etapa. Y luego lo que voy a hacer es guardarme en PAXHAT la estimación de PAX a partir de estas variables, del instrumento y el resto de las variables explicativas. Bien, en la primera etapa, lo que vamos a poder hacer es un test de instrumentos débiles, usando una regla práctica, que es la regla del pulgar, que es una regla que mencionan Stock y Watson en el capítulo 10 de Introduction to Econometrics, que a la vez hacen referencia a otro paper, que es el de Stock y Yogo, que lo que dice es que si tenemos un solo instrumento, si el estadístico F de la primera etapa es menor a 10, es súper probable que los instrumentos sean débiles. Acá lo que vemos es que el F no es menor a 10, pero está ahí nomás. O sea que, nada, es muy probable que este instrumento sea débil, ya que si el estadístico F es bajo. También acá lo que pueden mirar es el valor T, el p-valor de SIGPRICE. O sea, nuevamente pueden ver el coeficiente estimado, que como vemos es súper bajo, es casi cero, y por otra parte no es significativo. O sea, todos estos son indicios de que mi instrumento no está explicando la variabilidad de mi variable dependiente. Pero bueno, más allá de eso, en este caso sigamos, y lo que hicimos fue guardar PAX estimado con el instrumento y el resto de las variables explicativas,
Y en una segunda etapa, entonces, vamos a regresar nuestra variable dependiente en vez de en pax hat, que era el pax estimado. Y eso lo guardamos en second stage. Entonces tenemos en este caso tres objetos. First stage, donde hicimos la primera etapa, second stage, y por el otro lado ivfit, que es el que hicimos con el comando ivreg directamente. Veámoslo todo junto y noten lo siguiente. Las estimaciones de la segunda etapa hecha a mano y las instrumentales hechas con el comando de R, los coeficientes van a ser exactamente los mismos. Lo que está cambiando entre una y otras es la significatividad, porque lo que están cambiando son los errores estándar. Los errores estándar que están bien calculados y que van a tener que tomar ustedes en cuenta a la hora de pensar en la significatividad son los que calcula R con ivreg y no los de la segunda etapa calculada a mano. Bien, y por último, haciendo summary con diagnostics true, lo que van a poder hacer es correr distintos tests que aparecen aquí. En primer lugar, un test de instrumentos débiles, que según la documentación de este comando lo que hace es correr un test F en la primera etapa, pero no es muy específica la documentación, de modo que prefiero que usen la regla del pulgar, sobre la cual tenemos más bibliografía. De todos modos, el resultado es consistente con lo que fuimos viendo antes, o sea, el p-valor es súper alto, no podemos rechazar la hipótesis nula de que nuestros instrumentos sean débiles. En segundo lugar, un test de Huffman para testear la exogeneidad de la variable explicativa, suponiendo que nuestros instrumentos son válidos. Y en tercer lugar, un test de Sargan, que es un test de sobreidentificación, en este caso da NA, porque es un test para el caso en el que tenemos más cantidad de instrumentos que variables explicativas a instrumentar. Por eso es que en este caso aparece como nulo, pero en el TP sí van a tener más instrumentos, o sea que lo van a poder aplicar normalmente. Veamos un segundo los resúmenes de estos tests en las slides. Los tests de sobreidentificación para testear si algunas de las condiciones de momento son inválidas en el caso de que tengamos mayor cantidad de condiciones de momento que coeficientes a estimar. Son el test de Sargan, que es el que vimos que directamente nos tira ivreg. Y el test J, acá está la explicación de cómo funciona cada uno de ellos, son muy parecidos, ambos pueden usar. Luego el test de debilidad de instrumentos que mencionamos es la regla del pulgar, que aparece en Stokes y Watson, capítulo 10 de Introduction to Econometrics, aplicado sobre la primera etapa. El test de Huffman lo que está mirando es con qué grado de confianza podemos suponer que se está cumpliendo la exogeneidad de X, suponiendo que los instrumentos que estamos usando son válidos. Entonces, bajo la hipótesis nula, los estimadores de variables instrumentales y mínimos cuadrados ordinarios van a ser ambos consistentes, pero solamente mínimos cuadrados ordinarios va a ser eficiente, mientras que bajo la hipótesis alternativa solo variables instrumentales es consistente. Esta última slide no van a tener que usarla en el TP, solamente para que tengan a mano cómo estimar con el método generalizado de momentos en R. Y finalmente comentarles que una bibliografía que va a ser útil es de Angry Pischke, el Mosley-Harmens Econometrics. Así que lo pueden mirar. Bien, eso fue todo. Nos vemos la próxima.